Vergüenza lo de Alianza Lima en Copa Libertadores. Cuando Alianza ya había ganado cierto prestigio, se podría decir, porque en realidad fue lo que quedó del año pasado, vuelven las sombras de aquella época cuando el club blanquiazul le costaba ganarle a equipos que incluso salían con jugadores que ni siquiera habían entrenado. Ahora toca perder contra un Nobel debutante en torneos internacionales, bueno, en Copa Libertadores, ya había debutado en Copa Sudamericana, pero en Copa Libertadores debutaba este equipo 2 de Mayo, que había clasificado de suerte, de refilón, de circunstancias que hicieron que se metiera en la gesta continental. Y este Alianza Lima, con un nivel de inversión que prácticamente triplicaba o cuadruplicaba a este equipo paraguayo, termina perdiendo una serie que ni siquiera de local puede conseguir. Y ahí es donde yo voy a empezar por el máximo responsable, que es Pablo Guede. Porque Pablo Guede plantea un partido donde pareciera que tiene la obligación, porque es lo que siento ya con estos 2 partidos, de poner a Girotti obligado, porque hay un nivel de inversión importante por Girotti. Y parece que se tenía que exhibir la mercadería, pues, ¿no? O sea, poner la mercadería ahí en el vidrio para que la vean, para que el nivel de inversión no se pierda, porque la verdad, el planteamiento de hoy sorprendió a muchos. Paolo Guerrero y Girotti en el ataque. Cuando sabemos todos que cuando Paolo Guerrero juega con otro 9, ya lo hemos vivido, pasó en la selección peruana, con Paolo Guerrero y Claudio Pizarro se estorban. Paolo Guerrero es un delantero que necesita un segundo delantero que no sea otro 9 posicional, porque ahí comienzan a estorbarse. Y si bien Alianza empezó con muchas ganas intentando, el trámite fue muy parecido a lo que pasó en el partido contra Comerciantes Unidos y en el partido anterior contra 2 de Mayo allá en Paraguay. Una Alianza que pierde los papeles, pierde la cabeza, pierde la concentración muy rápido. Le dura 15 minutos al equipo aliancista estar metido en el partido. De ahí, todo lo restante se pierde. Se pierde en el encuentro. Es increíble que algunos dicen que Pablo Guede chambea. Sí, Pablo Guede chambea, pero para que su idea y su trabajo se vea, requiere mucho más tiempo. Y esto yo ya lo había analizado en uno de mis videos sobre Pablo Guede, y Pablo tiene ese problema de que su idea toma tiempo porque cambia mucho, rota mucho, o sea, no tiene un equipo base titular, o sí lo tiene, pero no le gusta usarlo repetidamente, ¿no? O sea, tú lo puedes ver y dices, este es el mejor equipo de Guede, pero hasta él mismo se sabotea en eso. Y sí, podrán decirme lesionados, lo que pasó con los jugadores allá en Uruguay. Sí, Pablo Guede empezó con muchos problemas, es totalmente cierto, pero con toda la cantidad de jugadores que tienes, buenos jugadores, eh, no puede ser posible que ni siquiera puedas ganarle de local a este equipo paraguayo neófito en el torneo, y que ni siquiera puedas llevarlo a los penales. O sea, ya eso es el colmo. Es el colmo de los colmos, lo de hoy de Alianza Lima, lo de Pablo Guede, lo de los jugadores, porque hasta siento que los mismos jugadores se terminan metiendo en problemas ellos mismos, entran en trompo ellos mismos, porque ¿qué hace Paolo Guerrero cediéndole el penal a Castillo? Cuando Paolo Guerrero es y será el indicado para patear la pena máxima de los 12 pasos. ¿Qué pasó, Paolo Guerrero? ¿Te pesó? ¿Te pesó o quisiste soltar esa sartén caliente? Lo cual no creo, porque Paolo Guerrero ha estado en grandes clubes, es un gran jugador, es un referente. Yo no creo que le haya pesado, pero yo no sé si Castillo se lo pidió,
si fue una directiva por parte del técnico, y Guede como técnico debió haber dicho: "Aguanta, aguanta, 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 aguanta". O sea, no. Paolo, tú lo tiras y punto, cerrado. Así como cuando el técnico agarró y hizo el cambio y el jugador no quiso porque quería tirar el penal y dijo: "No, el que está entrando va a tirar el penal". Tú para afuera, listo, ya está. Me hagas los quecos que me hagas, los gestos que me hagas. No, el que entra es el que va a tirar el penal porque yo así lo he decidido. Punto, se acabó, cerrado. Ustedes no deciden en el campo, yo decido. Yo elijo a quién patea y punto. Entonces me parece que acá ha habido una suma de cosas en estos dos partidos, tanto el de Paraguay como el que sucedió hoy en Lima, es, es meramente responsabilidad de un lastre que Alianza tiene desde el año pasado, de un lastre que Alianza tiene desde el año pasado, que es un tema psicológico de la presión. ¿La presión por qué? Porque el año pasado Alianza no ganó nada, no ganó nada. Logró hacer una gran campaña internacional que lamentablemente todo lo que se hizo con una mano se borró con la otra en 2 partidos. En 2 partidos, en la fase 3 con un equipo como 2 de Mayo, con todo el respeto que tiene, pero el 2 de Mayo tuvo problemas con su transporte, con su bus. Eh, seguramente, allá en la ciudad de este equipo, ¿no? Juan Pablo Caballero me parece que es el nombre de la ciudad. eh, Esta va a ser una gesta heroica que recordarán por muchos años, porque es la primera vez que compiten en torneo de Copa Libertadores y avanzan en esta fase previa. Entonces, es increíble que la historia de Alianza, el peso de Alianza, la inversión de Alianza, un equipo pequeño, un equipo con prácticamente todos los jugadores paraguayos, un equipo que terminó el Apertura me parece que onceavo, decimoprimero de 12, 13 equipos que son en Paraguay. El siguiente terminó quinto por ahí metido y ni siquiera ganó la final de la Copa Paraguay, sino que porque el otro equipo descendió, se metió a esta fase previa de Copa Libertadores. Increíblemente este equipo no perdió ninguno de los dos partidos. Y Alianza, que claro, Guede, parece que esta alianza ya bajó de ese 50% de que Guede hablaba, ¿no? O sea, ya ni siquiera está, está por debajo del 50% de lo que Guede quiere de este equipo. Y no es solamente responsabilidad de los jugadores, porque sí, los jugadores, hoy día Paolo falló, se estorbaron otra vez. O sea, Pablo Guerrero tenía una para definir y se estorban otra vez. O sea, los jugadores mismos se estorban entre ellos. Es una cosa alucinante, de verdad. Alucinante. Las formaciones de Guede. Guede es un técnico que experimenta mucho, que cambia mucho, que, que cree que puede hacer estas rotaciones y que funcione. Alianza es un equipo que tiene margen de error cero esta temporada. Tenía margen de error cero esta temporada. El objetivo era avanzar en Copa Libertadores hasta donde se pudiera, pero no te vas a quedar en fase previa, en fase 3, perdón, en fase uno. Ni siquiera has avanzado a la fase 2, a la fase 3. No, te has quedado en fase uno de Copa Libertadores, ¿ok? Entonces, Pablo Guede ya sentó un mal precedente, porque estos cambios, eh, estas rotaciones lo que hacen también es darle inseguridad a los jugadores. Están inseguros, porque al rotar tanto, cambiar tanto, no se sienten y no logran conectar con la posición al final. Y como lo decía, adelante, acompañas a Pablo Guerrero con otro 9 posicional. Oye, bueno, nosotros lo que ya conocemos a Pablo Guerrero sabemos cómo termina esa historia. Entonces, estábamos preocupados desde antes que empezara el partido. Pero una vez que empezó el partido, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. El gol de Advíncula es un golazo. Es un golazo, es un muy buen gol, pero no pudo rescatar la situación. No se pudo aguantar porque, claro, Alianza eh, termina siendo presa de su propia, de su propia ansiedad, de esas ganas de no perder y de demostrar que son capaces de no caer en lo que pasó en la temporada anterior. Pero, lamentablemente, este Alianza tiene una mochila muy pesada y la cara lavada que teníamos en torneo internacional se fue al tacho, se fue a la borda con este partido.
con esta doble presentación frente a este equipo paraguayo. Responsabilidad, yo creo que casi un 90-90. Ahora sí no me digan que no, que los jugadores, que ellos son. No, el jugador, para sentirse seguro, necesita una formación clara y segura y posiciones claras y no estar rotando a cada rato. Lo único que no rota Guede es la defensa. Es lo único que no rota. Pero de ahí en adelante, hoy día, puro pelotazo. Por el medio no pasó la pelota. Puro, o sea, hasta la estrategia la cambia Guede. No solamente cambia la posición, sino también la estrategia. Eso marea mucho al jugador. Yo lo mencionaba, Pablo Guede es un entrenador que necesita tiempo para que su idea cale y funcione. Lo vimos en Colo-Colo. Él llega en el 2016, sale campeón en el 2017 y se va en el 2018. Además que Pablo Guede en Copa Libertadores nunca le ha ido bien con los equipos. Con el mismo Colo-Colo, que es tal vez su prime, su mejor época como técnico, él se va en el 2018, se va en marzo, abril, por ahí se va. Lo coge el siguiente técnico que viene y lo lleva hasta cuartos de final de la Copa Libertadores, algo que Guede ni siquiera había logrado pasar la fase de grupos con Colo-Colo, el único campeón de Chile de Copa Libertadores. Entonces, Pablo Guede tiene un romance roto con el torneo internacional. Ahora, ya la, la única opción que le queda a Pablo Guede y a Alianza Lima es el campeonato nacional. No queda otra. Pero esto puede ser un golpe anímico muy importante, un bajón muy importante, aparte de los problemas de lesiones que ya tiene Alianza y las cosas que sucedieron que ya sabemos que han pasado. Entonces, sí, Pablo Guede podrá chambear, sí. Chambeó también mucho en Puebla, ¿no? Ya sabemos cómo le fue. En los Cholos de Tijuana, ya sabemos cómo le fue. No necesariamente chambear significa que vas a lograr tus objetivos. Tienes que ser un poco más pragmático y ver que, oye, tengo un 11 que funciona, lo pongo porque necesito ganar. No voy a hacer mucho experimento, mucha cosa, mucho cambio, porque eso termina confundiendo al jugador y llevándolo a lo que pasó el día de hoy. Llevándolo a lo que pasó el día de hoy. Una eliminación terrible para Alianza, terrible por el rival, por la instancia y porque anímicamente Alianza necesitaba al menos avanzar hasta la siguiente fase. Pero ahora lo único que queda es el torneo local y a ver si con estas cosas de Pablo Guede no se termina escapando también la Liga 1 porque no podemos esperar un año a que la idea de Guede funcione. Alianza no tiene tiempo, no tiene tiempo para que eso ocurra. Y eso parece que Guede no lo ha entendido. Alianza tiene que salir campeón este año sí o sí, sea como sea. Después de esto, no hay margen de error absoluto, ninguno. Nada. Alianza tiene que lograr el título nacional. Es lo que queda, luego de esta vergüenza y terrible resultado. Bueno, gente, sin más, me despido. Hasta una siguiente ocasión. Cuídense. Nos vemos. Chao.